con un grupo de gente en el Aconquija, bastante lejos de donde estamos nosotros, que ha recuperado una práctica que es primero la práctica solidaria de formar una agrupación sin fines políticos, ¿no? Porque acá todas las agrupaciones son con algún fin político en búsqueda de algún tipo de cosa media espuria. Y aparte, ha recuperado la farmacopea a través de el conocimiento, ¿no?, de las y los yuyeros que hay en el norte, que conocen, a partir de Córdoba hacia arriba, ¿no?, que conocen acerca de las propiedades medicinales. Inclusive ya hablamos también de las propiedades alimenticias en la recuperación del botiquín, que se explicaba a través de un estudio del CONICET. Pero volviendo a la farmacia vegetal que funciona en el Aconquija y que a mí me resulta realmente esperanzador, usamos esa palabra, a mí me resulta esperanzador, que utiliza esta práctica y que estamos en comunicación en estos momentos. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno. Gracias. Bien. Bueno, ese bien sonó muy bien, en realidad. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, contame un poco a ver si la descripción previa que intenté hacer encuadra medianamente en el trabajo que ustedes están realizando. Sí, yo diría que yo agregaría la participación de las plantas, nada más. Que bien. Para mí son la parte principal del proyecto de la farmacia vegetal, que lo vemos nosotros como un proyecto de comunicación y de colaboración con plantas medicinales de la región de Aconquija, en Catamarca. Y el nombre, la farmacia vegetal, lo dice, que son los vegetales, las plantas, Sí, que son la parte que impulsa el proyecto, son ellas que trabajan con su bioquímica sanadora. Ahora, Néstor te saluda y gracias por estar al aire con nosotros. Hola. Contanos por qué usan el término farmacia, porque a lo mejor podían haber imaginado otra cosa o prefirieron que ese término, que ya está instalado entre nosotros culturalmente, claro, refiriera como un lugar en donde se comercializan medicamentos. La diferencia es que estos provienen, como decís vos, de las plantas. Claro. Bueno, hay que pensar también en el origen de la palabra farmacia. Hace miles de años que las plantas nos ayudan, nos curan y nos ayudan con el bien vivir. Y creo que el uso de la palabra es para un poco revalorizar el uso de las plantas para curarse, porque en realidad la farmacia moderna, que viene del siglo XIX, muy nueva en la historia del mundo, claro. De ayer. Sí. es basada en las plantas medicinales. Ahora, obviamente, producen como cosas sintéticas, pero Sí. basada en el conocimiento de las plantas. Entonces, yo lo veo como las plantas mismas son la farmacia original. Entonces es de revalorizar el uso del origen de lo que nos cura. Claro, está muy bien. Vos sabés que hace un tiempo yo conocí un libro a través de un amigo que se llama El revés de la historia, que el autor es un americanista que se llama Uslar Pietri, y él decía que en general nosotros vemos la historia desde el colonizador, por ejemplo, cómo cambió América desde la llegada de los europeos, españoles, lusitanos, etcétera. Claro, incluso de los monumentos, las ruinas jesuíticas, etcétera. Incluso eso. Él lo que decía es al revés. ¿Cómo cambió Europa a partir del descubrimiento de América? Es decir, el revés de la historia que él Mira, qué planteaba interesante. era mirar no a América desde Europa, sino a Europa después de que ellos llegaron a América. Es decir, ¿cuánto cambió? Y él decía que había cambiado mucho, sobre todo en esto que estás mencionando vos,
plantas que en algunos casos eran alimentos, plantas que en algunos casos también contribuían a sanar. ¿Vos de eso tenés una opinión o te estoy llevando a un lugar que te meto en un problema? No, obviamente la historia se cuenta del punto de vista del colonizador y creo que hoy en día es tan fuerte el impacto de la farmacia industrial que es lo que la historia, el presente que conocemos, lo vemos desde ese punto de vista. Pero hay que acordarse que 80% de la población mundial hoy en día sigue usando plantas medicinales para curarse. O sea, no es una alternativa, es la mayoría. Mira vos. ¿Y de dónde tenés ese dato tan interesante? Naciones Unidas, sí. De Naciones Unidas, te interrumpí mal, perdóname. Claro, porque ¿sabes lo que pasa? Es que nosotros tenemos, acá me parece que se vuelve a repetir un efecto de educación al revés, ¿no? Porque nosotros cuando hacemos un programa creemos que los educados somos nosotros, organizamos una grilla, decimos este tema es hermoso y después terminamos siendo, esto tómalo entre comillas, como retados o invitados a pensar en una cosmovisión absolutamente diferente de la que armamos previamente, porque afortunadamente, porque vos cuando decís esto de las plantas, ¿sí? Cuando vos le das la entidad de poder de las plantas, ¿sí? Ellas están primero que nosotros y nos van a permitir determinadas cuestiones. Nos estás invitando a ver una cosmogonía absolutamente diferente a las discusiones de los grandes conglomerados urbanos, como por ejemplo en La Plata, la discusión no pasa por ahí, sino pasa por si entra o no entra Pharmacity. O sea, algo totalmente fuera de este contexto que vos proponés y que nos han propuesto gente de pueblos originarios y otra gente que nos ha ido visitando al programa. Es decir, hombres blancos no piensen más como hombres blancos. Acá hay otra cuestión anterior a ustedes y que tiene una entidad mucho más poderosa. Claro, pero ni siquiera anterior. La población occidental también usaba y usa plantas medicinales desde años. Y yo creo que Juan, justo lo dijiste, eso de lo urbano. Sí. Cuando uno vive en una ciudad, como nos relacionamos con humanos, ¿sí? La mayoría. Sí. Es difícil relacionarnos. ¿Te perdimos? Se cortó. Bueno, si se cortó, seguimos nosotros hasta retomar. Nos dicen que se cortó. Bien, bueno, hasta retomar. No, a mí me parece muy interesante porque, a ver, ¿por qué el entorno, sí, no va a ser un bien jurídico en sí mismo? Más allá de... Sí, el entorno... Todo. Acá estamos hablando de un entorno natural. Claro. Las ciudades que dejan de ser un entorno natural también deben naturalizarse como entornos. Claro. Esta es una discusión que nosotros deberíamos incorporar. Claro. Hacer ciudades más sanas. Sí, por supuesto, hacer ciudades mucho más sanas. Nosotros desafortunadamente vivimos en una ciudad que de sano no tiene nada y sin embargo, yo recién cuando venía